Pero llamó la atención una noticia que Mariano quiso comunicar, o la familia de Mariano quiso comunicar en estos días, más precisamente hoy, porque mañana, que es 29, se van a cumplir 2 años del fallecimiento trágico, dudosísimo en el hospital de San Isidro, de Alejandro, que es tu hermano. ¿Querés contar eso? Porque realmente vale la pena que se conozca. Mira, coincide un poco también con esta última semana en los premios Platino, cuando recibimos el premio a Mejor Película. Yo hice un discurso y decidí dedicárselo a mi hermano, Alejandro, que había trabajado en muchas de nuestras películas, en todas en realidad, de varias maneras, como Alejandro actor. ¿Era hermano menor tuyo? Es mi hermano menor. Alejandro fue víctima de un crimen que hasta la fecha está impune. Sucedió en el Hospital Central de San Isidro, Melchor Pose, como vos dijiste recién. Y bueno, es la sensación de impotencia, lo digo recién después de 2 años, porque por consejo del abogado y por decisión mía, estos 2 años me estuve mordiendo los labios para hablar, pero me dediqué a recolectar las pruebas para demostrar en la justicia la aberración que había sucedido ahí adentro. Y la aberración es, contalo como en una secuencia, que es, entra tu hermano, era diabético. Mi hermano era diabético, entra al hospital de San Isidro porque se sentía mal en la calle, una chica lo asiste, llama a la ambulancia y cuando te recogen en la calle, él vivía en San Isidro, vas al hospital central. Entra consciente, sano, caminando, contesta las 15 preguntas de 15 de rigor que te hacen para ver en qué estado estás y por algún motivo no recibe atención y queda atendido en una camilla con esta chica que lo acompaña y lo asiste y espera todo el tiempo y llama a mi madre por orden de él. Una chica de la calle que sí, lo vio sentirse mal y lo acompañó. Sí, exacto. Él le indica que llame a mi mamá, le da el teléfono, le indica la clave, llama a mi mamá. Mis padres viven relativamente cerca y más o menos a la hora y pico de que lo levanta la ambulancia en la calle y que llega al hospital, llegan mis padres. Y lo encuentran en una situación como postrado ahí, sin atención. Entonces mi padre va a reclamar a los médicos que lo atiendan. Y le dicen, cuando va a reclamar, le dicen que no tiene nada, que no hay problema, que no pasa nada. Insiste y le dice, mira, no lo veo bien, yo soy el padre, no lo veo bien, por favor, asístanlo. En ese momento lo llevan, lo sacan de esa guardia, de ese espacio donde estaban todas las personas que se iban a internar, y lo llevan a una sala donde absolutamente se pierde el contacto con mi hermano durante 3 horas. El contacto siguiente es en la terapia intensiva, con mi hermano postrado en la cama, inconsciente, con una traqueotomía al aire, y no entendíamos qué era lo que había sucedido. Durante 2 días los médicos del hospital se dedicaron a decirnos que bueno, que pensemos algún antecedente familiar, que podía ser meningitis. Decían cualquier cosa con tal de tapar lo que estaba sucediendo. Hasta el momento nosotros no nos dábamos cuenta de eso, ¿no? O sea, pensábamos que realmente había sucedido algo que no sabíamos qué era. Pero a ver si se entiende o si alguien recién se suma a lo que está contando Mariano. Entra alguien que se siente mal a un hospital municipal y de repente aparece con una traqueotomía mal hecha o a la vista, con golpes, con costillas rotas, con un hematoma en el cráneo terrible, porque evoluciona vos si querés la historia. Con la médula dañada. El tema es así, cuando él queda postrado ahí, vienen 2 amigos de él, médicos, amigos de toda la vida, que lo van a ver y piden verlo, que hay bastante también resistencia a que entren a verlo. Entran, cuando salen me dicen, mirá, a mí y a mi familia, sáquenlo de acá, porque está lleno de incoherencias, no hay historia clínica, es todo un desastre, no le están dando la atención que necesita, no se sabe por qué entró vivo, perfecto en estado y en conciencia, y está en este estado postrado, con una traqueotomía mal hecha, muy peligrosa, sin taparlo, o sea, ¿Y cuál es la hipótesis? Calor. Porque decías que tu hermano entró por una baja de azúcar, algo que para un hospital no sería como muy complicado, digamos, ¿no? Exacto, una baja de azúcar se soluciona con un sobrecito de azúcar o con un vaso de Coca-Cola. Mi hermano estaba en su casa. Claro, pero ¿entendés? Esto que vos decís en el comunicado, ¿no? De muerte cerebral, de golpes fuertes en la cabeza. Pero de eso se enteraron cuando logran... Por eso, claro,
terminá la secuencia. Si querés, termina la secuencia y te contesto. Estamos tocando este tema porque es realmente terrible, digamos. Malas praxis hay un montón. Es difícil encontrar alguna como esta. Sí, es tenebroso. Entonces decidimos hacer el traslado, con mucha resistencia también para hacer el traslado. Cuando sale con un informe, en el traslado, el informe del hospital de San Isidro, claro, no decía absolutamente nada. Claro, le hacen una epicrisis seguramente medio borrosa para no quedar en evidencia al hospital que iban a llevarlo, que era el italiano. El italiano. Llega al hospital italiano, en 20 minutos, los primeros 20 minutos lo escanean, le hacen un escáner, un primer chequeo, me llaman a charlar. El jefe de la terapia intensiva me dice, mirá, tu hermano tiene líquido en el cerebro, esto es gravísimo, tiene un edema cerebral, tiene muerte cerebral. Y me pregunta si yo sabía de eso. Le digo, no sabía nada, yo lo estábamos trasladando para que tenga sobrevida, porque me imaginé que iba a sobrevivir. Y me dice, y eso no es lo único, como médico me siento obligado a hacer la denuncia penal del caso al hospital de San Isidro, porque acá está lleno de incoherencias, acá pasó algo muy grave, por el respeto a tu hermano y a la gente que se hace atender en ese hospital, me veo obligado a hacer la denuncia penal. Tu hermano presenta lesiones en la médula, traqueotomía mal hecha, catéteres mal aplicados, fisuras en las costillas, un golpe contundente en la cabeza, o sea, todas lesiones inexplicables que le tendría que haber caído un edificio encima para quedar en ese estado. Para que se produzca estas consecuencias. A raíz de ahí, de eso, empieza todo este raid mío peleando. Esperá, tu hermano fallece. Mi hermano fallece, o sea, ¿qué edad tenía tu hermano? 35 años. O sea, lo único que había que hacer en el hospital era decidir si se donaban los órganos o no. Era desconectarlo con una orden judicial del respirador, llamar al INCUCAI y bueno, y con la policía en el mismo acto, ¿no? O sea, proceder a desconectarlo porque no tenía sobrevida, estaba muerto. O sea, siempre estuvo muerto, eso es lo grave. Estuvo clínicamente muerto, cerebralmente muerto desde el otro hospital, que nunca nos informaron. Esperando a que, para mí y para nosotros, que se muera y bueno, ahí... Y que no haya una familia que quiera investigar, porque muchas veces pasa eso, hay una especulación. Y yo quiero decir, el 95% de los equipos médicos son hiperresponsables y la verdad que se les debe muchísimo, pero te podés encontrar... ¿Pero cuál es la hipótesis? La desgracia, sí. Porque no es solamente impericia, evidentemente hubo algo más allá, que fue todas las agresiones que sufrió. Mira... esa reconstrucción. La reconstrucción es lo que... ¿Qué pasó ahí? En esa, digamos, como... Te digo una cosa, eso, quien tiene que hacer eso y dar esa explicación es el municipio y el hospital, que hasta el día de hoy, después de 2 años, no lo hicieron. Ellos no pueden reconstruirte ni siquiera con palabras la historia pasó. Clínica no se entiende por qué le pasó eso. ¿Por qué pasan 2 años? Pasan 2 años, que es el tiempo que yo estoy recolectando estas pruebas. Ahora justo se cumplen mañana 2 años del fallecimiento de mi hermano, y durante estos 2 años los médicos siguen atendiendo en ese hospital. O sea, ¿y ninguna explicación hubo? Está en un caso de instrucción, no, del hospital no, es más, al revés, hubo trabas y no... Tergiversaciones. Y no colaboraron con la justicia para que el tema se aclare. O sea, es como que los médicos de ese hospital perdieron la memoria. Vos estás hablando de una suerte de red de encubrimiento enorme. De una banda, ninguna persona dentro del hospital, asumiendo la realidad de que existe un juramento médico, el famoso juramento hipocrático, que implica justamente no esconder ni ocultar este tipo de cosas, ha resuelto callarse y enredarse en una suerte, vamos a hablar de supuesta, red de complicidades en la que nadie habla y todos comparten el silencio, como si fuera una mafia. Exacto. Pará, hay algo peor, porque vos dijiste que abriste ahora recién una página de Facebook y te llegaron como 20 casos. Yo no tenía Facebook, no tengo Facebook, lo estoy usando únicamente, lo abrí hace 1 día y medio para esto. ¿Cómo es tu dirección? Sí. Mariano Con. Y te digo, en el lapso de 1 día recibí 20 casos. ¿Del mismo hospital o de otros? Del mismo hospital. ¿Del mismo hospital? Sí, de otros también, pero del mismo hospital 20. Similares o más graves. Con los mismos nombres o parecidos, no te dan con el mismo anónimo. equipo de médicos, con el mismo director médico del hospital, Claro, supongo. con el mismo director y el mismo secretario de salud. Hay 2 cuestiones. ¿Ibas a decir algo? No, nada. 2 cuestiones, digamos. Ustedes tienen una hipótesis de lo que pasó ahí adentro, digamos, una Te la puedo hipótesis decir. casi forense. Para mí ¿Qué hubo pasó? abandono de persona. Y cuando quisieron hacer algo,
lo hicieron mal. Y no fue algo que hicieron mal, fueron muchas cosas una tras de la otra. ¿Cómo fue la secuencia?